Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y pues estamos en una emisión más de encerrados en pandemia y tú qué haces. Y en esta pandemia, pues bueno, vamos a un sector que fue muy golpeado, pues es el sector de la gastronomía. Y tenemos ahora como invitado a un gran chef. Él es el chef José Busuet. ¿Cómo estás? Buenas tardes, chef. ¿Qué tal, Arturo? Un placer, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos a la orden. Gracias a ti por tu tiempo. Y pues bueno, estábamos por ahí platicando en redes, ¿verdad? Porque yo subí estos chefs presidenciables. Ahorita vamos a platicar de eso, que también fue un gran sueño para ti. Oye, pues la pandemia sí afectó. ¿Qué tanto te afectó a ti, José? Pues mira, la verdad es que nuestro sector yo creo que fue uno de los más golpeados, sobre todo por toda esta información o más bien desinformación que corrió los primeros meses acerca de cómo se generaban los contagios. Incluso está documentado que en todos los países solamente el 3% de las personas que se contagiaron estando en algún restaurante o en algún tipo de establecimiento que ofreciera alimentos y o bebidas. Entonces, al inicio parecía más bien como una casa, o sea, una casa en contra de nuestra industria. Y yo lo veo de esta forma porque fíjate que si hay una industria que ha creado conciencia en los últimos años en el mundo, ha sido precisamente la industria gastronómica y la industria turística, ¿verdad? Con todas estas tendencias acerca de consumir lo local, de no tener desperdicios en nuestros alimentos y en dejar de utilizar insumos que provocan tanta basura y tanto daño a nuestro medio ambiente que pues prácticamente en ciertos lugares los ha hecho ya imposibles hasta de vivir, ¿no? Vemos de repente imágenes en los océanos de todas estas toneladas de plástico que son sacadas. Yo ayer acabo de estar, hace 2 días, acabo de estar aquí en el Cañón del Sumidero, que, bueno, ya se ha implantado por ahí un programa de limpieza en el cañón, pero pues sigues viendo ahí las botellas flotando de PET, ¿no? Todos los artículos de plástico, que son parte también de esta, un poquito de falta de conciencia social, pero que, bueno, nuestra industria pues siempre ha estado ahí tratando de tener un mejor futuro, ¿no? Y yo creo que eso ha sido algo fundamental, porque sabemos también que la gente que es dueña del dinero regresaron los plásticos, ¿no? O sea, imagínate hoy en día con todo el servicio que hay para llevar, o sea, cuánto plástico se produce solo para envolver un alimento y para enviarlo desde la bolsa, el empaque, etcétera. Sí. Cuestiones que ya se habían prácticamente erradicado en ciertos lugares. Entonces, creo que también fue un poco ahí, un poco manejado, pero pues ya ahorita la reactivación que poco a poco va existiendo, pues la verdad es que de 10 restaurantes, prácticamente 2 o 3 han sobrevivido, sobre todo aquellos que pues ya tenían un tiempo dentro de la industria, que ya habían fincado digamos, unas bases muy fuertes, siendo propietarios del local, etcétera, y que pues se redujeron al mínimo. Y pues a mí en lo particular, bueno, yo fue en esta pandemia cuando decidí también tomar la decisión de emigrar a los Estados Unidos. Fue sobre todo porque, bueno, ya tenía un planecito de irme para allá, se presentó la oportunidad, pero sí realmente yo venía de tuve un restaurante casi por 6, 7 años en San Miguel de Allende, ya era una referencia en cuanto a la comida, precisamente al impulso de esta comida local y mexicana. Y ahí desgraciadamente por otro tema que también ha pegado mucho a todos, la inseguridad, pues tuvimos que cerrar, ¿verdad? Ante ciertas amenazas, pues siempre uno ve que sobre su
pues, su propia seguridad y mejor dijimos, muchas gracias a Miguel, ya pasó el momento adecuado, la verdad es que se volvió muy peligroso y ya me vine aquí a Chiapas después de estar prácticamente 20 años fuera de mi tierra y sobre todo impulsando proyectos locales, difundiendo lo que tenemos, que es una riqueza, la verdad, maravillosa, que hace falta mucho por difundir. Claro. Y que ahorita, digamos que en estos tiempos, ya cuando vuelvo a regresar, pues volvemos a retomar todo eso, independiente a que también me dedico a hacer consultorías gastronómicas, ¿no? Todo el tema de, este, de cambios de menús, de nuevos conceptos, aperturas, etcétera. Y un trabajo que ya hemos venido realizando casi por 25 años. Ya tiene. Chef, usted es chiapaneco, ¿verdad? Así es, originario de aquí de Tuxtla Gutiérrez, del barrio de San Roque. Anda, bien. Oye, ¿y cómo te da por ser chef? Tú por ahí contabas en tu canal, porque el maestro, bueno, el chef tiene un canal y tiene redes, ¿no? También para que lo sigan. Es Así es, @Busuet, ¿verdad? @Chef Bosuet, sí, así estamos prácticamente en casi todas las plataformas, Twitter, Instagram, Facebook, aquí en Twitter también. Y la verdad es que yo he sido muy afortunado en mi vida. Fíjate que desde los 8 años decidí ser cocinero y lo cumplí. Mm. A los 10 años mi abuela me preguntó, mi abuela materna, que es doña Julia, me preguntó, cocinero, ¿de quién quiere ser? Y yo dije, pues del presidente de México, y fue Eh, algo que tuve la oportunidad de estar por ahí teniendo 25 años de edad y pues estando a cargo de todos los servicios presidenciales en su momento, que eran parte de la estructura del Estado Mayor, que era lo que antes existía, que era parte de la seguridad de la alimentación, exacto. y que nos dio, la verdad, a mí las grandes experiencias, pues, de, por ejemplo, haberle dado la vuelta al mundo en 13 días, porque era encargado de los caterings dentro del avión, haberle cocinado 3 días antes en Washington, junto al frente de la Casa Blanca, en la Casa Blair, al presidente de los Estados Unidos en su momento, a George W. Bush, con todo su grupo rojo, ¿no? Ves que ahora se acaba de morir Colin Powell, él Así estuvo ahí es. presente, me acuerdo, con Ya. Lisa Rice, Richard Cheney, etcétera. Y bueno, historias así, inclusive algunas, un poquito que han llevado al morbo, como que le cociné la boda, ¿no? La boda del famoso presidente Fox y pues en su momento pues fue algo, la verdad, muy bueno para mi carrera y ya después ya estuve muy involucrado en el tema de hotelería durante prácticamente una década y ya digamos que la última que ya estuve en San Miguel de Allende pues fue prácticamente con un restaurante propio y ya comenzando a hacer presentaciones en distintos países, en distintas latitudes, llevando siempre la historia de la cocina mexicana, los sabores de la cocina mexicana y obviamente los sabores de aquí de Chiapas, ¿no? Claro. Ahí con quien tuviste el contacto, hablando de la figura presidencial, el contacto fue con Martita, ¿verdad? Con Martita Sagún, Así la que es, te, la que te entrevista. es ella, sí, fue ella la que me entrevistó porque yo fui parte de una fundación, que ofrece, que a la fecha sigue funcionando, la Fundación Turquoise de Mónaco. Mm. Y ahí yo conocí, estando en Monte Carlo, yo estuve entre 98 a 2000, entre Mónaco y luego unos meses en el sudoeste de Francia, donde hice otro entrenamiento. Ahí tuve una compañera que había trabajado con la señora y siempre le voy a agradecer a esta amiga su recomendación. Y ella es la que me presenta con la señora, puesto que se buscaba un perfil de chef que conociera acerca de la cocina mexicana y de ciertos protocolos. Entonces yo tenía un poquito más de un año de haber egresado de la universidad, del claustro de Sor Juana. Yo Mm. fue la primera en ofrecer estudios de gastronomía a ese nivel y
y ya había tenido experiencias en el extranjero, por ahí que fuimos a las Olimpiadas de Cocina en Berlín 96 y nos ganamos 2 medallas de oro. Ya. Y eso pues me hizo estar en una terna. Yo no supe quiénes más estaban. Después Ah, ya sabes, te llegan los rumores de quiénes estuvieron, pero realmente pues para mí fue una gran oportunidad porque independiente a los personajes que hayan sido, aquí lo valioso recae en la forma de trabajar. Es decir, yo siempre mostré una cocina mexicana poderosa, digamos, ¿no? O sea, porque la cocina mexicana hasta ese momento era la cocina de la fiesta, ¿no? Como todavía existe en Estados Unidos, la margarita, el nacho, el burrito, etcétera, ¿no? Aquí en México era más, todavía estábamos en esa etapa dependiendo de qué región estabas, que si la barbacoa, las carnitas, no pasábamos, por ejemplo, de esos discursos. Ya hoy en día la gastronomía mexicana ha hecho muy bien en retomar todos esos valores, todas estas grandes raíces indígenas que tenemos de pueblos originarios que durante pues siglos, ¿va? Han cocinado de cierta manera y que hoy, gracias también a todo este boom de redes sociales, podemos conocerlo de una forma mucho más sencilla, porque antes, imagínate, si te hablaban ahorita que se está celebrando, por ejemplo, la Mixteca, lo del guasmole o el mole de cadera, cuando te decían aquella historia de que al chivo lo dejaban morir y no le daban agua y se moría de sed ya. prácticamente, ¿no? Y luego lo tenían que azotar en unas escaleras, parte mito, parte realidad, que hoy ya sí lo puedes ver, incluso ya lo puedes probar, ¿no? Y así cada región en México que se ha ido mostrando, pero que pues en aquellos tiempos no era tan sencillo, ¿no? Yo recuerdo en un evento de estado haber servido, imagínate, una salsa de chapulines con alcaparras y se me presenta el entonces secretario de Relaciones Exteriores a casi quererme regañar de por qué iba a servir chapulines. Yo no sé qué creía esa persona, ¿va? Tal vez que se iban a encontrar los bichitos allá arriba, pero pues ya son técnicas de alta cocina en donde saca reducciones, únicamente la esencia del sabor, etcétera. Y pues a nadie se le iba a atorar una patita, ¿verdad? Menos este, al presidente de España en su momento. Entonces, historias de esas, ayudaron mucho también y fuimos precursores de todo, de llevar platos que antes eran o de calle o de fonda o incluso únicamente caseros, poderlos llevar a otro nivel, ¿verdad? Yo siempre he dicho que en la cocina, la verdad es que no hay competencias, en la cocina simplemente hay estilos, porque cada quien le pone lo que sabe, lo que conoce, lo que le han transmitido. Entonces, ya después, pues cada comensal decide qué le gusta más o qué le gusta menos, pero pues todos tenemos un estilo muy diferente en el cual yo creo que nunca se hace con el afán de competir, sino más que nada de uno ofrecer lo mejor de lo mejor que tiene, ¿verdad? Como parte de este arte efímero que nosotros hacemos, ¿no? Pero es un arte que no solamente involucra a la última persona que lo concibe, porque nosotros no podríamos hacer nada. Hace 2 días leí una reflexión muy buena que decía que el día que comamos petróleo y piedras, haciendo relación al oro también, pues ese día, que sea lo único que tengamos para comer, ese día se va a valorar al agricultor, ¿verdad? Esa Claro. primera, esa primera cadena de producción que siempre ha sido tan golpeada, y que nosotros, si no tenemos un ingrediente de calidad, pues no se pueden hacer bien las cosas, porque incluso en toda esta cocina que actualmente todavía existe en muchas regiones de México, como sucede aquí en Chiapas, que es una cocina de recolección, de traspatio, hay que saber qué ingredientes escoger, ¿verdad? Claro. O sea, dentro de los frutos, si tú ves todos los nanchis ahí colgados, pues si agarras los que están podridos, pues vas a hacer porquería de nanchi en dulce, ¿no? O sea, para no decirlo de otra forma. Entonces, toda esa sabiduría, pues uno la refleja en esos platos y siempre se agradece
que a estas personas que se han dedicado a estas labores de crianza, de agricultura, pues nos dan todo esto, todo este valor a nuestra cocina, ¿no? Claro. Oye, y también de un tiempo a la fecha se soltó como el boom de los chefs, ¿no? Porque antes, y aparte hasta el nombre cambió, porque pues siguen siendo cocineros y tú pues lo mencionas, tú dices tú eres cocinero egresado del claustro de Sor Juana, porque también surgen escuelas, ¿no? Y has tenido la oportunidad de recorrerlas a veces internacionales como la fundación que mencionabas, eh, Torquat también, y en Francia la de Lyon y demás, que son escuelas reconocidas. Pero aquí este boom, ¿crees que siga? Y aparte de ahí también, por eso se dan estos celos entre, o egos entre cocineros o entre chefs, ¿no? Dicen quién es mejor, y pues muchos que también le han cocinado al presidente, ¿no? Tenemos ahí varios. Y otros que han puesto sus restaurantes, ya sea en el sur de la ciudad o donde sea, ¿no? Y ¿crees que haya cambiado, que aún siga existiendo este boom o ya esté aminorando o porque ya lo aceptamos como tal? Pues yo creo que, fíjate, en realidad estamos hablando de un boom a nivel mundial, o sea, no solamente aquí en México sucedió. Hablaba yo, alguna vez conocí en un viaje en Turquía, venía yo de regreso y me tocó estar con un chef que ha estado muchos años administrando un restaurante de hotel de lujo ahí en Leeds, en Inglaterra. Resulta que este señor, fíjate, fue segundo lugar de mejor aprendiz de cocinero en Reino Unido. ¿Tú quién crees que fue el primer lugar? De los famosísimos de hoy. Gordon Ramsay. Gordon Ramsay, que es el chef a Número nivel uno. global, ya es una marca, ¿no? Es el único chef que se puede dar el lujo de decir que tiene un restaurante en cada continente, imagínate. Sí. Entonces él decía que hoy en día lo que más daño ha hecho a esta carrera no ha sido que hayan emergido este tipo de formaciones como más momentáneas, porque finalmente el ser chef es un puesto, es decir, no hay escuelas para gerentes generales de hoteles, hay escuelas de hotelería. Lo mismo en ingeniería, hay escuelas de ingeniería, pero no hay para ser director del área de ingeniería de la empresa tal o X. Entonces, un poco se ha jugado con esto, sobre todo por la situación de que por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de la gente, todos hablan de ser chef. O sea, toman la palabra como ya un cocinero es un chef. Entonces no es así porque el chef solo es el jefe, ¿no? El jefe de la brigada, del restaurante, etcétera. Pero como te decía, tal vez lo que más daño ha hecho es la televisión. Y la televisión entendida en la cuestión de que nadie sabe realmente, por ejemplo, a veces de dónde salen los perfiles de los participantes. Es decir, yo siempre he dicho algo. En México tenemos hospitales, digamos, de renombre, ¿verdad? Pero sin hacer menos a un oficio, en esos hospitales no hay parteras, ¿va? O sea, yo, por ejemplo, tuve la posibilidad de, aparte de estudiar 5 años, tener una formación en el extranjero por 1 año, después un diplomado en la Universidad de Reims más por otro año, y por eso me dedico a dar consultorías y por la experiencia que tengo. Pero no me saqué de la manga que era yo antropólogo y que como me salía bien el pozole y las tostaditas de pata, después ya me nombraron chef. Entonces, esa ha sido una parte de la que ha logrado permear mucho y que los mismos medios les gustan ese tipo de historias. En lugar de que le guste la historia tuya, de que traes una cosa desde que naciste, o no solamente de mí, hay muchos cocineros que han tenido historias maravillosas de cómo se han hecho cocineros, pero a ellos les gusta el morbo de fue esto y después se convirtió así, etcétera. Entonces, eso le ha hecho un poco de daño a la industria porque realmente estas personas no tienen bases para cocinar. Es decir, uno no cocina con recetas, uno cocina con técnicas.
Y mientras más conoces las técnicas de todas las cocinas en el mundo, más te vas dando cuenta, por ejemplo, que hay muchos mitos que te venden. Por decir, yo estuve en Turquía la primera vez que llegué allá, me llamó mucho la atención el manejo de la pasta de tomate. Y si en mi cabeza había alguien que manejaba bien la pasta de tomate, eran los italianos. Y siempre se nos dijo, no, es que los italianos, por medio de México, el jitomate se fue a Perú y de Perú pasó al puerto de Venecia o del sur de Italia, y allá llegaron esos productos y por eso hasta es el pomo de oro, ¿no? La manzana de oro. Cuando entonces hablas con los turcos, ellos te dicen que desde tiempos del Imperio Otomano utilizan jitomate, y este jitomate, el Imperio Otomano existió entre el siglo VIII y el XIV, cuando todavía, según, no se había descubierto América. Entonces ahí se van acabando pues todas estas cuestiones, y es ahí donde nosotros pues nos vamos dando cuenta que en realidad en la historia también de la humanidad pues han existido similares desarrollos a nivel culinario y a nivel gastronómico. Claro, claro. Y entonces, por eso a veces también son estos egos entre chefs y entre ustedes mismos, ¿no? Porque a quién van a poner como jurado, a veces también por crear esa expectación o ese interés en el programa, los hacen hacer ciertas cosas que dices, no me imaginaba que este chef pudiera hacerlo, pero lo hacen. Y esto ha creado, pues también que quizá conozcan sus restaurantes y demás, pero hay otros chefs de igual o mayor capacidad que no están en tele, que no son parte del show business, pero que son buenísimos. Sí, así es también es una cuestión pues de marcas, ¿no? Sí, entonces decíamos que a veces los chefs, pues bueno, luego se creen lo de la tele y están medios inflados. Sí, lo que pasa es que también estamos o habíamos vivido, porque ahorita se ha alentado un poco, ¿va? Una vida todos bastante rápida, Sí. en la cual pues estos discursos acerca del éxito, de cómo hacerlo, de tenerlo muy joven o muy rápidamente, pues de quererlo buscar, pues ha hecho que, este, que, que se enfrasque en este tipo de carreras, ¿no? Cuando en realidad lo que debe de hablar por ti es tu trabajo y tu calidad, ¿no? Pero creo que también hoy parte también de esto que ha pasado es que resulta que también en las industrias, por ejemplo, en la industria de la hotelería, pues durante muchas décadas, y yo solo trabajé por 10 años y dejé de trabajar ahí porque precisamente era demasiado absorbente, y aunque ya tuvieras un nombre, no les gustaba poner o sea, decir, ¿sabes qué? Este chef cocina con nosotros, o tenemos un talento. Ahora ya se hace, o sea, yo ya he visto incluso empresas que hacen concursos internos e impulsan a sus cocineros. Incluso el otro día estaba viendo de una operadora de hoteles boutique aquí en México que hizo un concurso para invitar a operar el restaurante que tienen aquí del hotel en San Cristóbal de las Casas. Entonces, pues como dicen, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿verdad? Tiene sus pros y sus contras. Yo creo que lo más importante también es que las buenas prácticas y las buenas formas de cocinar no se pierdan. Yo creo que este boom tal vez dure, no sé, 10 años más, pienso yo, porque ahorita también por la pandemia ha habido una selección de las escuelas también que quedaron, las que van a seguir, las que ya no van a seguir, eh, y muchas yo creo que también están valorando qué es lo que ha pasado, que su plantilla de instructores, eh, muchos buscaron la fácil, es decir, agarro a mi egresado para que te dé clases. ¿Qué sabe tu egresado?
cuál es su experiencia en la industria, está aprobado por la industria, porque eso también es importante de saberlo. Uno, ya cuando ha trabajado, a mí me tocó incluso una buena experiencia, pero cortita. Uno de los últimos hoteles que dirigí en Riviera Maya, pues era un hotel de certificado AAA, 5 diamantes, Leading Hotels of the World, o sea, teníamos unas cocinas 5 cocinas con inversión de $4 millones, ¿no? Entonces, ese es el que te hagan responsable de todo eso, pues es gracias a tu capacidad, pero ¿cuántos también no son responsables de nada? Porque también así hay que decirlo, yo a veces lo digo medio en tono de broma, ¿no? Medio sátiro, de decir, bueno, es que usted ni a su mamá le cocina y ya quiere aparecer como el gran personaje, ¿no? Y hay que tener todas esas experiencias formativas, porque yo creo que son importantes. Yo incluso cuando conozco a alguna persona que tiene los recursos, que tus papás le pueden poner un restaurante o su familia tiene los recursos, le digo, ve y trabaja para alguien, pruébate para alguien, ¿no? Conoce otras formas de organizarse, claro, y ya de ahí saca tus conclusiones. Si quieres regresar a casa y mejorar lo que tienes, hazlo. Si quieres continuar igual también, o sea, pero sí es importante participar en la industria, porque también eso es lo que hace diferencia en el sector turístico, ¿no? Sobre todo ahora que ya se están abriendo de nueva cuenta los destinos, no es solamente la cuestión de que seas COVID-free, sino de que qué vas a ofrecerle, qué experiencia le vas a vender. Yo me acuerdo hace 20 años casi, cuando tuve la fortuna por haber tenido ese trabajo de presidencia, estuve en una asociación que se llama Club de Chefs, que solo están los chefs que le han cocinado a estas personas, ¿no? O que le cocinan. Y nosotros fuimos invitados por la familia real de Bangkok, por los reyes de allá, de Tailandia. Y yo me acuerdo que ya desde ese tiempo, tú llegabas a cualquier destino de Tailandia, Phuket, llámese, que se ve muy afectado después con el tsunami, por ejemplo, ¿no? Toda la parte del sur. Y en todos lados tenían unos estándares de cortesía y de amabilidad. Fueron de los primeros en el mundo, por ejemplo, de ofrecer estas bebidas de bienvenida, ya sabes, que te ponen tus orquídeas, ¿no? Tu collar, etcétera, ¿no? Que ves esta bienvenida calurosa y dices, wow, si así me están recibiendo, ¿cómo no va a estar, no? Entonces, todos prácticamente hablando inglés, independiente a que fueron parte también de los ingleses, pero pues hay que aprender a hablarlo, porque ellos hablan tailandés. Entonces, muy competitivos en ese sector, y lo prueba así toda la cantidad de turistas que los visitan año con año, ¿no? Entonces, finalmente también en nuestro país, pues es un poquito lo que está pasando, está viendo como un embudo, y pues las personas que cumplan o que se adapten también a todas, a querer hacer todas estas cosas de manera diferente, pues son las que van a ir saliendo. Las que no, como todas las carreras que se pusieron de moda, que terminaron siendo taxistas o atendiendo tienditas o lo que sea, pues eso ahí sí que pasa en todos lados, ¿no? Claro, claro. Oye, y la comida, ahorita que hablas de calidad y demás, a nivel internacional, ¿cómo se distingue la comida mexicana? Y tú que has estado en varias partes del mundo. Pues fíjate que la comida mexicana, apenas, por ejemplo, ya en partes de Europa y en lo que es Estados Unidos, ya se está valorando de la misma forma de aquí con esta situación de las raíces, ¿no? Es decir, querer duplicar sabores, estos sabores ancestrales que existían, porque en el caso de nuestro vecino del norte, recordemos que la gastronomía mexicana que se desarrolla allá, dada por los migrantes desde los años 40, 50, pues lo que hicieron nuestros paisanos pues fue adaptarse, ¿va? Adaptarse al uso de latas, de jugo de tomate, de productos que existían ahí, y que con eso fueron adaptando los platillos que conocían. Porque la otra
es que todas estas personas pues eran más gente del norte que del sur. O sea, por eso no se encuentra todavía tan permeada la gastronomía del sur, al menos que hablemos de lugares como Chicago, como Nueva York, en donde siempre han estado presentes personas de Oaxaca o de Guerrero, sobre todo, que han llevado su cocina, incluso de Puebla también. Pero pues de ahí era la cocina del norte, entonces tampoco la cocina del norte es nuestra cocina más abundante ni la que tiene mayor prestigio, ¿no? Por el mismo medio ambiente que han tenido, pues es lo que han desarrollado. Nosotros la verdad somos afortunados en que aquí en tu casa tiras una semilla de papaya y al siguiente año está el árbol de papaya, ¿verdad? En los parques donde la gente va a divertirse, a jugar, pues se caen los árboles de mango porque hay tanto mango que ya nadie se come, ¿no? Es triste a veces, pero así pasa. Pero pues en el norte no, entonces fue esta gastronomía la que permeó y por eso hoy es la gastronomía que se vende y que se adaptó al gusto americano. Del otro lado del Atlántico, en Europa, lo que ha sucedido es que sí ha habido un entendimiento como más cultural acerca de nuestra cocina. Aunque hay que decirlo que igual en los años 90, cuando tú hablabas de cocina mexicana, pues todo el mundo te decía chili con carne, cuando en realidad es cocina Tex-Mex, que no es nuestra, ¿no? Luego, pero ya hoy ya existe un tipo de cocina. Yo recuerdo, yo hice mi primer festival de cocina mexicana ahí precisamente en Mónaco, en el Café de París. Hicimos una cartita chiquita de muchos sabores del sureste. Pero yo recuerdo mucho que el chef a cargo me dijo, no se te vaya a ocurrir hacer un plato negro en referencia al mole o al huitlacoche, me dijo, porque en 1994 habían llegado unos chefs de Las Brisas de Acapulco. Dice, ellos hicieron mole, hicieron huitlacoche y nadie se lo comió. Entonces, a mí se me quedó grabado eso, pero era parte también un poco de los colores, de los colores oscuros, ¿no? Del color negro, ¿no? De decir, o sea, no como esta comida, en fin. Resulta que para 2000 yo regreso a cocinar, invitado por este organismo que existió de Visit México, me invitan a cocinar tanto a París como a Luxemburgo, y en París yo hice un experimento. Dije, a ver, ¿qué tanto ha cambiado esta situación acerca del huitlacoche? Y presenté un burrito de huitlacoche con queso Roquefort. Fue mi primera cuestión ahí que hice de cocina franco-mexicana, como le llamo, que a mí me gusta mucho hacerlo así. Y resultó que fue el plato más vendido, fue el más popular en esa semana gastronómica. Entonces, ya hoy hay una explicación, ¿no? En Luxemburgo, por ejemplo, dentro de nuestro menú de degustación, había cochinita. Y yo expliqué claramente acerca de la salsa de Schnippek, para que no fuera a haber esta reacción de nos enchilamos y ya no podemos hacer nada. Entonces, como las personas también ya están acostumbrados a ese tipo de picor que hay en la cocina asiática, en la cocina hindú, pues ya preparan su paladar, ¿verdad? Para que no haya esta sorpresa. Y las personas probaron el habanero con la cebollita curada y muy bien, ¿no? Entonces, creo que también esto hoy en día la cocina mexicana está teniendo ya esta aceptación. En otros lugares sí de plano no hay, pero ni idea de nada. En Turquía me tocó, inclusive lo cuento como anécdota un poco triste y a veces un poco media de risa, pero no hay ni Doritos, pues, ¿no? Ni Totopitos, ni estas tortillitas que puedo usar para nachos. Yo tenía que hacer sopa de tortilla. Tampoco harina nixtamalizada. Tienen ahí una especie como de harina de maíz, que nada más es el maíz triturado. Entonces, tenía que ir a hacer sopa de tortilla y terminé haciendo sopa de tortilla con cornflakes, imagínate, ¿no? Para que tuvieras el sabor del maíz, porque no había nada. En otros lugares que he estado, como por ejemplo en Rumania, tampoco hay mucha concepción de los sabores. Entonces, yo cuando voy a esas latitudes en donde no hay referencia alguna, lo que trato de hacer es buscar cuáles son las especialidades de ellos para que buscar unos sabores
que les puedan gustar. Entonces, por ejemplo, en Turquía yo les presenté un atole de almendra. Entonces, allá son muy de frutos secos, del pistache, del dátil, de todo esto. Y la verdad es que fue muy bien recibido. Entonces, ahí va permeando la gastronomía. Creo que en Medio Oriente no he tenido la oportunidad de estar por allá. Tengo amigos que están allá actualmente trabajando en restaurantes mexicanos. La cocina está creciendo mucho, la aceptación de cocina mexicana es muy buena. Inclusive los cocineros se los llevan de aquí, o sea, los exportan, los importan ellos, pues. Y, y es un poquito ahorita lo que hay alrededor del mundo. Quizás lo que todavía nos hace falta, pues sí, es ser un poquito más, tener un poco más de ingredientes, de ingredientes, de buenos ingredientes al exterior, ¿no? Ahorita todavía son estas grandes marcas las que nos representan, ¿no? Con producto enlatado. Todavía no hay esta situación de producto fresco, pero ya, por ejemplo, en Estados Unidos, si lo encuentras, incluso hay una de las marcas muy importantes de ingredientes de cocina latinoamericana, que ellos ya incluso tienen campos de Cuitlacoche en Florida, ¿no? Donde ya próximamente lo van a empezar a vender fresco, hecho por ellos mismos. Entonces, ahí va avanzando y pues siempre eso es una luz también para que nosotros, sobre todo aquí en México, pues sigamos con esta valoración, ¿no? Yo digo, en tu casa, si todavía tu mamá, tu tía, tu abuelita, o tu tío, quien sea, que cocine algo familiar, algo mexicano, pues no hay que perderlo, ¿verdad? Hay que anotarlo, aunque sea en una servilletita, la receta, y seguirla replicando, eso es parte de nuestro acervo, y nosotros tenemos un acervo que si no se consume, se acaba, ¿verdad? Ahorita que acaba de pasar todas estas historias de la sopa instantánea, yo siempre me he preguntado por qué nunca ha habido sopa instantánea de tortilla, por ejemplo, sopa de tortilla que es tan rica, ¿va? Tan buena. También se puede hacer de sabores, ¿cómo no? También se puede hacer con otros ingredientes. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que a veces ahí nos perdemos en los discursos y nos quedamos a medias, ¿no? Pero pues hay que seguir fomentando el consumo de nuestra tradición y de nuestra economía local, ¿no? Claro, y ahorita que dices esto de la comida fusión a veces, o de las técnicas que son para que emplean en la cocina, hay algunas que permanecen y otras que se van y que quedan como experiencia, ¿no? La comida molecular casi no funcionó, no fue como que muy aceptada o se sigue manejando, chef. Pues la comida molecular, más bien lo que le pasó fue que se democratizó y se limpió, o sea, la cocina molecular. Esta hay que saber, pues, en cuestión de histórica, que, por ejemplo, gastronomía molecular siempre ha existido. Te voy a poner un ejemplo. Desde el siglo VIII, los cocineros de los califas de Bagdad utilizaban la goma del mastique, ¿no? Que aquí en México se utilizó en algún momento para pegar el El vidrio y todo vidrio. eso. Se utilizaba como espesante en la salsa. Entonces, toda esta situación que después se creó alrededor de esta cocina molecular fue dado primero por esta gastronomía molecular, en el cual se empezaron a desarrollar ciertos aditivos alimenticios que que los empezamos a utilizar en la alta cocina para cambiar la textura, ¿no? Por ejemplo, en el gel que la gente se pone en su cabello, siempre ha habido goma xantana. La goma xantana la sacaron los chinos junto con el agar agar, o sea, desde hace 2000 años, ¿no? Entonces, esta goma permite gelificar, ¿no? Y así varias cosas, cuando después se hizo, ¿te acuerdas cuando en los años 90, finales de los 80, cuando sacaron este famoso flan de cuaja sin refrigerar, ¿va? Cuaja sin refrigerar se refiere a que trae un aditivo que es el Yelan, que es únicamente la fécula, la estructura de la fécula del maíz transparente, que llegado a cierta temperatura, cuaja. Ya. Entonces, esto ya se empezó a utilizar para cocina, para ya esta cocina molecular
que el gran padre pues fue Ferran Adrià, ¿no? Incluso llamado hasta genio de la cocina. El problema fue como todo, ¿va? O sea, Picasso fue un genio, ¿me entiendes? Pero no significaba que sus discípulos ni que los que lo veían de lejos pudieran hacer lo mismo. Entonces, la cocina molecular siempre ha sido una cocina asociada que merece una explicación. No nada más podemos pasear el plato y mostrarlo, pero ya hoy, como te digo, ya se democratizó. Si tú vas ahora a ciertos supers, inclusive mucho para pastelería o para bebida, ya venden los pancitos caviares de fruta, de distintos sabores, que los puedes usar en tu bebida o en ensaladitas, en pasteles, etcétera. Y el resto de los aditivos se siguen usando. Hubieron algunos incluso que no estaban muy bien vistos, o la cuestión yo del nitrógeno nunca me he metido en el tema porque, para empezar, el nitrógeno que viene en México, ahí dice claramente que no puede tener contacto con el alimento, es el hielo seco. Entonces, hubieron restaurantes, sobre todo en Inglaterra, que tuvieron serios problemas por ofrecer esta cocina con nitrógeno. Entonces, creo que la cuestión en su momento fue la moda, fue como cuando, no sé, cuando salió Dior sacó cierta colección de vestidos que causó furor en todo el mundo, y eso determinó la moda durante varios años. Eso yo creo que fue lo que pasó, y que después ya no se entendió tanto porque precisamente la gente que la empezó a hacer, pues la gente no tenía experiencia. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. No importa que sea cocina molecular o alta cocina, si tú no tienes bases, no sirve. Entonces, de nada sirve que te compren ingredientes de 10,000 pesos si no sabes cocinar el que cuesta 10 pesos, ¿va? Un bistec de guayú o un bistec de cebú, ¿no? Por ponerlo de esa forma. Lo mismo sucede con la cocina molecular. Entonces, el hecho que tú sepas hacer la esferificación o la nube o la espuma o el gel o el papel o como se llame, si no lo sabías tú mezclar de la forma adecuada con el resto del producto, pues no hacías nada que a la gente le quedara en su memoria, ¿va? Nosotros, yo por ejemplo, cuando estaba mucho de moda eso, y un ratito lo hice, porque me rodeé de personas que habían estado en un gran lugar en la línea en Chicago, 3 estrellas Michelin, con Grana Chats, que ha sido una de las personas más talentosas en el manejo de estos ingredientes. Por ejemplo, nosotros presentábamos el verdadero queso azul. Era un queso Roquefort que tenía esponjitas de pistache, tenía texturas de nueces, etcétera, ¿no? Y lo servíamos con hongos. Y yo hacía algo que era, hasta a veces yo pensaba que fallaba en la ridiculez, pero lo que hacía es que pintaba el queso de azul, así como de los pitufos, ¿me entiendes? Fum, 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 pintado. Entonces, cuando a la gente, todos en nuestra cabeza tenemos un problema con la comida azul, porque no existe comida azul. Ves que ahora están sacando incluso un vino que es azul, pero la verdad es que vale 2 pesos, ¿no? El chiste es que cuando tú lo veías así, y como el nombre del plato era el verdadero queso azul, se quedaban como, bueno, este chef sí se volvió loco. Pero ya cuando lo probabas con las morillas, con las setas que estaban ahí, cocinaditas muy ricos en una reducción de jugo de ternera, etcétera, inclusive le poníamos un poquito de guajillo, pues, para que tenga su picorcito, pues ya te daba una buena experiencia, ¿no? Entonces, creo que eso fue uno de los temas de la cocina molecular, y hoy pues solo se utilizan como que destellos, ¿no? Algunos siguen haciendo aires, que es lo más fácil de hacer con la lecitina de soya, y también no es caro hacerlo. El uso del sifón, pues el sifón para crema pues siempre ha existido. Entonces ya nada más lo que se hace es que tú le pones el sabor que quieres, ¿no? Inclusive el uso del sifón para agua. Antes así se hacía el agua mineral, ¿verdad? Cuando no se vendía con gas en la botella. Entonces, pues fue una parte, yo creo que fueron unos años divertidos para poder hacer cosas diferentes. Pero hoy la verdad es que la cocina en todos prácticamente los países, ¿verdad? Que
de los cuales siempre le dan esta preponderancia a su gastronomía, pues todo el mundo está yendo de regreso a sus bases, sus productos de calidad, de excelencia, y yo creo que ese es el camino también que tenemos que seguir nosotros aquí en México. Claro, claro. Oiga, chef, y ahora, pues bueno, tú te encuentras en Chiapas ahorita, hoy en día, pero estás trabajando en Oregon. Sí, allá estamos, me uní a un proyecto familiar que ya lleva 2 décadas de existencia, se llama Miguel Restaurant. Este, es una familia que se ubicó ahí en el sur de Oregon, y pues ahorita estamos en toda esta cuestión de renovación, de hacer una estructura para que pase de ser una empresa familiar ya a algo institucional, este, y pues obviamente también generando adaptándonos, ¿no? Te digo, a los nuevos tiempos. Este, Traemos un proyecto por ahí ambicioso para abrir en Vegas por todo este tema de la visita de los paisanos, del equipo de fútbol americano que acaba de mudarse allá y de que también lleva muchos mexicanos. Entonces por ahí se está estudiando seriamente. Y ahorita, pues lo que prácticamente hemos hecho, pues ha sido, pues un poco, te digo, de, este, de hacer un menú mucho más amigable, más sencillo. Y curiosamente, siguiendo con estas nuevas tendencias, los comentarios de los comensales nos ubican como un restaurante con muchas opciones vegetarianas. Entonces, recién, por ejemplo, metimos rajas poblanas, que estaban muy de moda en California, y ya las pusimos nosotros, y la verdad es que ha sido uno de los platos que nos ha dado muy buenas satisfacciones. Entramos en esta situación de las alergias, que ves que ahora está muy mencionado la cuestión del gluten free, del sin gluten. Entonces acabamos de lanzar una campañita en la cual ya tenemos todas nuestras salsas, son precisamente gluten free, porque hacíamos una salsa de enchilada, que es una salsa que yo no sé de dónde nació, pero se supone que es una salsa de tomate, ¿vale? Una base de tomate, pero se pesaba con harina normalmente. Entonces, aquí en esta parte del sur, aquí en Chiapas, nosotros tenemos muchas salsas, sobre todo las de la cocina zoque, que son espesadas con masa, ¿no? Entonces, fue lo que hicimos allá, cambiando esto, porque al final la masa nixtamalizada es gluten free, ¿verdad? O sea, no lleva nada de materia del trigo. Entonces, estamos en eso y buscando ese camino que de por sí los restaurantes, te digo, tienen muy buena fama a nivel local, y pues buscando en un futuro expandirnos con esa marca. Y yo en lo personal, como es una zona de viñedos, allá en Oregon hay 2 zonas muy fuertes de viñedos, la otra ya está prácticamente muy pegada a Portland, al norte, que es ahí se llama Willamette Valley, donde estamos nosotros se llama Rogue Valley, que es por el río Rogue. Y hay áreas, tenemos nosotros, por ejemplo, ahí donde estamos son 85 casas vinícolas. En el norte llegan un poquito más de 220 por ahí. O sea, muy interesante, la verdad, porque muy buenos vinos, y todavía no son tan caros como los vinos californianos, como los vinos de Napa, sobre todo. Entonces, está creciendo muy bien la zona, y pues yo estoy buscando la manera de volver a abrir un lugar propio con estas ideas que siempre he tenido de cocina mexicana mezclado con sabores o con técnicas francesas, y, y llevando pues en lo que podamos siempre nuestra autenticidad, ¿verdad? Y nuestro regionalismo, y eso es en lo que estamos ahorita trabajando. Claro, pues bueno, y yo creo que entonces
va a haber plática para rato, ¿no? Para después, con gusto. Así esperamos, gracias. Claro que sí, gracias, chef, gracias por este tiempo que nos diste. De verdad, pues bueno, yo en lo personal es una de las cocinas que más me gusta, la mexicana, y digo, pues sí, porque soy mexicano, pero por los sabores, ¿no? A veces dices, a veces los paladares como que no se atreven a probar otras cosas que no sean, pues digo, estás en tu zona de confort y lo que probaste, pues ya lo que dices, ¿no? Pero la comida mexicana tiene un sabor exquisito por donde sea, ¿no? De todo tipo. Sí, yo siempre he dicho que son las cocinas de México porque no, también es un poco difícil hablar aunque cada estado tiene su especialidad, pero Exacto. yo creo que son cocinas regionales, pues, porque tenemos nosotros muchos platos ubicuos, ¿no? Mismo aquí, por ejemplo, en Chiapas compartimos el tamal de chipilín con gente de lugares, poblaciones en el Istmo, donde se utiliza mucho, con Tabasco, por ejemplo. Con Tabasco también compartimos el pozol, ¿no? Ajá. Pues son cocinas, la verdad, únicas. Recién estuve en Mérida y no había ido después de mucho tiempo, de 2010 me parece. Y gracias a todo esto nuevo, tuve la fortuna de ir a visitar a doña Miriam Peraza, Mm. una cocinera tradicional, pero de estas que siempre ha sido, ¿no? Empuja, 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 empuja. Entonces, yo a ella, antesito de irme, empecé a hacer amistad con un amigo que se llama Francisco, que es conocido como el Conde Petat y que él aparece en estas crónicas del taco de Netflix. Él Ajá. fue uno de los personajes que recomendó a varios de los que salen, por ejemplo, los tacos de barbacoa. A mí me invitó incluso al Pica, ahí en Texcoco, que es espectacular, o sea, hay que decirlo, es espectacular Sí, 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 el lugar. el lugar. Entonces, eh, en la segunda edición aparece esta señora Miriam, y yo desde que la escuché hablar, porque hay gente con la que, de que la escuchas así, dices, wow, ¿no? Te hace el link, o sea, yo dije, si ahora que vaya yo a Mérida, porque ahí fui a arreglar mis papeles de los temas de visa, Ah, este, voy a visitar a dona Miriam. Y curiosamente, como llegué un domingo, estaba ella ahí, tranquila, se puso a platicar conmigo, conocí historias que no sabía, en fin, y eso es lo que dices, wow, ¿no? Y cuando tú pruebas el taco de cochinita, que sigue haciendo su cochinita enterrada, perdón, que por eso cierra a las 5 de la tarde, me parece. O sea, solo te sirve comida ella. Manjar mm. Blanco se llama su lugar. Y y todos los días se va a enterrar su cochinita y la pruebas y dices, wow, ¿no? Y lo mismo su postre de manjar, que te lo enseñó a hacer su abuela y te cuenta la historia. Y yo creo que todos esos lugares también hoy en día están teniendo un sitio especial. Ve cómo ya están organizadas las cocineras en Sí, Oaxaca, es impresionante. sí, Ellas creo que en los últimos años incluso ya alcanzaron a las michoacanas, porque las michoacanas fueron las primeras. sí. Yo cociné alguna vez con Benedicta Alejo y también, o sea, dije yo, o sea, esa señora, mis respetos. Aquí nosotros en Tuxtla, aquí en Chiapas, tenemos a nuestra estrella, se llama Ricarda Jiménez, a una señora todo corazón, lo que pruebe dices, wow, o sea, lo más sencillo lo hace espectacular. Y creo que lo bueno es que ya están habiendo espacios para estas personas, porque todas estas personas, si visitas un poco más y si conoces un poco más, o sea, de cómo fueron surgiendo, siempre ha habido este tema Sí. de pobreza en medio de ellos. Entonces, dices tú, ¿cómo es posible, o sea, teniendo tanto talento, que todo esto siga ahí, ¿no? Entonces, lo bueno es que ya estamos ahí cambiando, y yo creo que eso también está ayudando mucho para que las nuevas generaciones, siempre hay uno que es diferente y que se fija en eso, y que pueda seguir continuando con esa tradición, porque le va a dar orgullo, ¿va? Orgullo Claro, estar claro. pintado en un mural, pintada en un mural, orgullo que le inviten a cocinar al Vaticano o a Washington o a X lugar, en fin,
Creo que eso es algo bonito y son a las personas que nosotros como cocineros profesionales, si así lo podemos decir, pues hagamos toda esa labor social que en mucho va a ayudar, ¿no? Claro, claro que sí. Gracias, chef. De verdad Un me placer. dio muchísimo gusto platicar contigo y pues que exista otra posibilidad de poderlo hacer. Claro que sí, Arturo, muchas gracias por la invitación y seguimos en contacto ahí con Crónicas de Banqueta. Gracias. Claro, y nosotros nos despedimos, amigos, pues en un programa más de Estamos en Pandemia. ¿Y tú qué haces? Y en esta ocasión fue con el chef José Bosuet. Gracias, chef. Hasta luego. Gracias.